De verdad es un privilegio que quiero honrar, es un privilegio que pues, me hayan hecho el favor de invitarme. Yo a Rafael lo conozco efectivamente, como comentamos, ya desde hace algún tiempo. Me tocó conocerlo en el ámbito profesional y bueno, después nos encontramos en amistad. Así que les quiero decir una cosa: a veces a quien menos apreciamos es al que tenemos en casa. Este hombre yo lo admiro, sinceramente. Su nombre no solamente es que conoce bien a Dios, es un hombre que en el ambiente en que yo lo conocí, cuando él trabajaba en Pemex, pues íntegro. Y eso me llamó muchísimo la atención. Mi trabajo tiene mucho que ver con revisiones, con auditorías, con una serie de cosas que tienen que ver con eso. Y ahí lo conocí. Y me llamó mucho la atención la forma en que hablaba y la manera en que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, pues, después fue un privilegio encontrarlo en amistad y hemos, como él mismo lo dijo, comentado, nos hemos, vamos a decir, acercado, ya conociendo al Señor. Y es un hombre de Dios. Y a veces, de verdad, no reconocemos lo que tenemos en casa porque es algo familiar. Yo tuve un amigo, a lo mejor alguien de aquí escuchó hablar de él, es Emilio Tuero, o fue Emilio Tuero, no sé si alguien oyó hablar de él, fue un artista famoso. Yo conocí a su hijo y tuve una buena relación con él. Y platicando, pues todo el mundo admiraba a su papá, pero pues él era su papá, entonces ese es mi papá y ya, ¿no? Después, cuando su padre murió, él se empezó a dar cuenta de quién era su papá. Qué bueno, es que mi papá era otra cosa. De esos pocos artistas que se conservan íntegros, de esos pocos artistas que ayudaban a las personas, en fin. Pero para él era normal, pues es mi papá. Y aquí tengo un papá que yo honro, un papá que yo admiro, un papá que creo que está dejando una trascendencia muy importante, no solamente en sus hijos de carne, en sus hijas, sino en sus hijos espirituales. Así que, pues bueno, yo quiero darle un aplauso a Dios por la vida de mi amigo. Y fíjense que ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, es precisamente la honra que le debemos a los padres. Usted seguramente se sabe esa cita que está en Deuteronomio, esa cita que está en Éxodo y en muchas otras citas. Hoy lo vamos a aprender, vamos a ver en dónde más está. Pero déjeme decirle que el origen, la primera vez que se menciona en la Biblia, este versículo, está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y ahí dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso es lo que dice. Muchos conocemos ese versículo, pero tal vez lo que nunca hemos reflexionado es que ese versículo está en la Biblia en varias ocasiones. Déjenme darle otra referencia. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. En el libro de Proverbios 17:6, ¿cuántas veces llevamos? 2 veces se menciona, ¿verdad? Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes. O sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen que en qué hemos menospreciado tu nombre. ¿Cuántos llevamos? En Mateo 15:4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cuántos llevamos? Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y llevamos? Mateo 7:10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cuántas llevamos? En Marcos 10:19 dice: los mandamientos sabes,
No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esta es una escena en donde el Señor está hablando con el joven rico que le llega a decir, bueno, ¿y qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, entre otras cosas, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas llevamos? 8. En Lucas 18:20, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre. Es el mismo incidente, pero ahora narrado por Lucas. ¿Y cuántos llevamos? Luego nos vamos a Efesios. En el Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Llevamos? Y luego en Marcos 7:10 dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Y llevamos? Y luego en Marcos en el 7 al 11 dice: pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no lo dejarán hacer más por su padre o por su madre, invalidando de esa manera la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. ¿Y cuántas fueron? 12 o 13. 12 veces, ¿verdad? 12 veces el Señor nos habla de honrar a padre y a madre. Aquí dice, en algún lugar de lo que leímos, dice: hónralo si se portó bien, hónralo si fue buen padre, hónralo si estuvo presente. Porque yo tengo entendido que aquí en el estado de Michoacán, mucha gente, no sé si todavía, creo que todavía de vez en cuando, se iban a trabajar a Estados Unidos. Y ahorita platicábamos un poquito que en alguna época el 90% de la gente, de los hombres, de los varones, se iban a trabajar a Estados Unidos. Bueno, entonces papá no estaba. Aquí dice que si papá no estaba, no lo debo de honrar. No dice, ¿verdad? Dice que lo honre, no pone ninguna condición. Es que mi papá fue tal o fue X. Déjame platicarle, ya pedí permiso a mi esposa para platicarle que mi esposa tuvo 2 papás. ¿De veras? Tuvo el papá que le engendró, papá físico, y tuvo un papá de crianza, el papá que lo crió, el que la crió. Y durante mucho tiempo estuvimos buscando a mi suegro, a su papá biológico. Y lo encontró ya muchos años después. De eso no tengo permiso de decirle. A los 4 años de mi esposa no tengo permiso. Pero sí le puedo asegurar que fue muchos años después. Y bueno, ya cuando lo conocimos, hubo un incidente. Mi esposa lo conoció prácticamente por teléfono. Entonces, él sufrió un estado de coma. Y la esposa que tenía en ese momento buscó a mi esposa y le dijo: quiero que vengas a ver a tu papá. Mi esposa estaba aterrada, no sabía qué iba a pasar. La estaba llamando la esposa actual de su papá. Entonces decía: bueno, ¿qué va a pasar? Gracias a Dios fue a Mexicali, donde estaba viviendo él. Unos amigos de la congregación de allá nos hicieron favor de recibirla, de llevarla. Y bueno, fue toda una bendición que conociera a su papá, pero la principal razón era esta: que ella le decía que cuando habló por teléfono con mi esposa, su esposo, o sea, el papá de mi esposa, que había sido el día en que ella, después de conocerlo por muchos años, el día que lo había visto más feliz. Y que pensaba que porque ella fuera, seguramente se reanimaría su esposo. Afortunadamente, cuando llegó, mi suegro ya estaba consciente, pero ¿qué cree? Que la que se convirtió fue su esposa. Ya no le platico la historia porque corrió mi suegro y bueno, una serie de cosas, pero eso luego lo platicamos en otra ocasión. El punto aquí, ¿cuál es? Entonces, ¿no debe honrar a sus papás? Sí, ¿verdad? Las circunstancias que sus papás vivieron es otra historia, ese es asunto de ellos. Pero a nosotros el Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora,
yo quiero que me ayude usted a reflexionar lo siguiente. ¿Y esto cómo se hace? Para empezar, ¿cómo aprendemos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos eso? ¿Cómo piensa que lo aprendemos? Pues el número uno, o la forma más importante, es con el ejemplo. Si yo como padre honro a mi padre, mis hijos, ¿qué están haciendo? Están bien. Y a veces los papás le decimos a los hijos, aquel papá que fuma, yo sé que aquí ya nadie fuma, porque si fuma, o oramos por él cuando terminemos la reunión. Pero si el papá le dice, fíjese, y luego a veces así hacen los papás, ¿no? Hijo, tú no fumes, ¿eh? Fumar es malo. Fumar te puede provocar cáncer. No fumes. ¿En qué termina la historia? Usted dígame. El hijo fuma, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué fuma? Porque vio el ejemplo, ¿verdad? Y así le puedo platicar muchas historias, usted seguramente se sabe otras. Pero el asunto es que nosotros enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y más a los que tenemos cerca. Déjenme ponerle otro ejemplo. Quiero que usted por un momento se imagine una escena familiar saliendo de la reunión. Va a estar fuerte esto. ¿Me lo aguanta? ¿Sí? Eso es lo que me gusta de la gente de Michoacán. Le echamos. Bueno, fíjese, termina la reunión y nos vamos a la casa. Empezamos a comer y el esposo le pregunta a la esposa, ¿qué te pareció la reunión? Y la esposa le contesta, eso pasa en México, quiero aclarar, aquí seguramente no pasa. Y entonces la esposa le dice, no, pues es que el pastor siempre habla de lo mismo, ya ves que siempre dice que las mismas cosas, luego se aburre uno y hasta se duerme y todo lo demás. Y ahí sigue la escena y siguen platicando sobre el pastor, ¿no? Siguen platicando sobre el pastor. ¿Qué está aprendiendo el hijo? ¿Que critique a quién? Al pastor. Ándale pues. Y de repente un día se le sale al chamaco. No, pastor, pues usted es reaburrido. ¿Por qué le salió? ¿Dónde lo escuchó? Miren, a mí hay algo que me deleita, se lo voy a decir. Me encanta trabajar con niños pequeños, de 6 años para abajo. Son una delicia. Porque te dicen toda la verdad. Y los que han tratado con niños aquí saben a qué me refiero. Cuando digo toda la verdad, ¿qué es? Toda la verdad. Y que mi mamá dice, que mi papá dice, que no sé qué. Luego, si su hijita es comunicativa o su hijita es comunicativo, no, hombre, imagínense. Así que, ¿qué creen? Que de repente conocemos la intimidad de su casa a través de sus hijos. Entonces, la forma en que nosotros educamos a nuestros hijos es mucho con nuestro ejemplo. Bueno, no me grites tan fuerte porque estoy viendo lo que haces. Y ahí es donde está la verdadera enseñanza. En nuestro ejemplo, en las cosas que nosotros hacemos, en las cosas que nosotros decimos, en cómo las hacemos y en cómo las decimos. ¿Lo queramos o no lo queramos? Aquí viene la parte importante. Cuando nosotros estamos honrando, nosotros papás, estamos honrando a nuestros papás, o sea, a los abuelos de mis hijos, en ese momento nuestros hijos están aprendiendo. Están aprendiendo a honrar a su padre. O sea, honrarme a mí. ¿Y qué otra forma tengo de enseñar a mis hijos? Pues también tengo otra forma. Corregirlos, instruirlos cuando se necesita. Le voy a dar un tip rápido. 3 pasos para instruir a nuestros hijos. Tip número 1, o paso número 1, tengo que darle la instrucción, es decir, le tengo que enseñar cómo se hacen las cosas. Número 2, tengo que asegurarme de que lo está haciendo y de que lo está entendiendo.
Y número 3, lo voy a corregir si no lo está haciendo de la manera adecuada. A veces nos brincamos el paso 1 y el paso 2, ¿y qué creen? Le llegamos luego al asunto, ¿sí? A veces los corregimos, ¿y a qué horas te sentaste a instruirlo? ¿A qué horas te aseguraste de que ya aprendió lo que lo instruiste? Y ahora sí ya corrígelo. Si ya le explicaste, si ya te tomaste el tiempo de sentarte con él, estarle enseñando, si ya te aseguraste de que lo aprendió y ahora sí ya no lo quiere hacer, bueno, pues entonces ahora sí tenemos que hablar tú y yo, chaparrito, vete para acá, vamos a platicar. Y entonces sí lo corregimos. ¿Qué ha venido pasando con nuestra sociedad aquí, en la República Mexicana? Y voy a hablar más del Distrito Federal porque es lo que yo conozco. Hoy llegan a la delegación, que es el lugar donde está la autoridad, llegan papás a denunciar que han sido víctimas de maltrato por parte de sus hijos. Y llegan casos extremos, papás golpeados, lastimados, con un brazo quebrado, una pierna quebrada, por parte de sus hijos. Yo espero que aquí no esté sucediendo eso. Y ojalá que ustedes sean el frente que detenga cualquier situación como esa, para que no suceda. Pero le voy a explicar por qué funciona. Porque papá y mamá trabajan buscando un mejor nivel de vida. Yo muchas veces me pregunto, ¿y qué es ese mejor nivel de vida? ¿Tener cosas? Si usted le pregunta a cualquier niño de menos de 10 años, ¿qué es más importante, el juguete de moda o tener a su mamá y a su papá en casa? ¿Sabe usted qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar? Pues papá y mamá. Eso es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Aunque haya limitaciones, no importa. Lo que importa es nuestra presencia, porque ellos lo que necesitan es nuestro amor, nuestra instrucción, nuestro cariño, nuestra conducción hacia las cosas buenas de su vida. Eso es lo que necesitan sus hijos. Ese es el mejor nivel de vida. Entonces el engaño es, vamos a trabajar los dos para que tengamos esto, tengamos aquello, para que los niños puedan ir a una escuela privada, para lo que quieran. Eso no funciona. Y nosotros ya vamos, o vamos más adelantados que ustedes en ese sentido en el Distrito Federal. Porque cuando mamá y papá se salen a trabajar, ¿quién educa a los hijos? La televisión, a veces la calle, lo que usted quiera. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Obviamente los abuelos. Para eso están. No, espérate, abuelo y abuela no están para cuidar nietos. Su tarea es otra. Y una emergencia está bien, una situación excepcional, no, pero es que la responsabilidad es tuya como papá. Y se acabó. Eso dice aquí la palabra. Tú puedes hacer lo que quieras, pero aquí dice eso. Entonces empiezan a educar en la calle, empiezan a educarse en la televisión, y en la televisión hay muchas cosas que edifican, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los desgarradores escenas en las telenovelas, eso educa muy bien. Pues claro que no. Entonces, pues, renunciamos a nuestra responsabilidad, no lo hacemos, alguien más nos educa por nosotros. ¿Y por qué hay esos problemas en la Ciudad de México? Porque eso es lo que han aprendido en las novelas, en las situaciones. Si alguien te la hace, que te la pague, que te la pague. ¿Y quién se las ha hecho a ellos? Pues sus propios papás, porque no los metieron al orden. Entonces le pasan la factura. Bueno, y hablando de facturas, déjenme decirle algo. Si yo no siembro las cosas adecuadas en la infancia de nuestros hijos, eso lleva más o menos a los 12 años por acá, en la Ciudad de México ya es a los 8, 9, ya empieza la adolescencia. ¿Qué creen? Que le pasan la factura en la adolescencia. Si usted no educó bien a sus hijos, le pasan la factura en la adolescencia. Cuando el muchacho empieza a darse cuenta, ay, ¿por qué le tengo que hacer caso a mi papá? ¿Y por qué? Y ahí es donde empezamos con los problemas, ahí nos pasan la factura. Así que hay que centrar bien. ¿Por qué dice aquí
que instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Déjeme hacerle una pregunta a usted, en lo personal. ¿Y quién le enseñó valores a usted? ¿Quién le enseñó las cosas buenas de la vida? ¿Quién se las enseñó? ¿Su papá, verdad? ¿O no? ¿Su mamá, verdad? ¿O no? En la casa. Pero nosotros renunciamos a eso. No se puede. Yo también soy responsable por los que me tocan. Es que no estuvo mi papá, es que no estuvo mi mamá. Está bien. Alguien nos enseñó los valores que tenemos. Y eso lo aprendimos normalmente en la casa. Y puede ser que a lo mejor yo tuve muchos problemas, que mi papá fue lo que usted quiera, un alcohólico, un desobligado, lo que quiera. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer con la siguiente generación? Aquí dice la palabra que las maldiciones nos alcanzan hasta la 4ª generación, pero las bendiciones nos alcanzan hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo enseño a mis hijos valores, cuando yo enseño a mis hijos buen comportamiento, cuando yo enseño a mis hijos a conocer a Dios, ellos en qué batallan para hacer lo mismo. A mí me cuesta trabajo. Yo tuve un papá alcohólico, tal cual. Y yo decidí no tomar porque no quería repetir las historias en mi casa. Pero yo lo decidí. Pero cada quien va haciendo lo que puede hacer. Algunos de mis hermanos fueron alcohólicos, gracias a Dios, vamos a decir, los más fuertes en eso, ya conocen al Señor, entonces pues ya interesaron ese sendero. Mis sobrinos no toman. Pero ¿dónde le vamos a detener a la herencia de maldición? ¿Dónde lo vamos a detener? Es mi responsabilidad, es mi privilegio. Es la mejor herencia que le puedo dar a mis hijos, que conozcan a Dios. No es la casa que le voy a dejar, no es el negocio que le voy a dejar, no es el dinero que le voy a dejar, es que conozcan a Dios. Y la única manera de que verdaderamente conozcan a Dios es a través de mi ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, van a aprender valores, van a aprender a honrar a sus padres o a honrarme a mí a través de lo que yo hago con mis propios padres. Ahora, déjenme aquí hacer un cambio de señal. ¿Hasta aquí estamos claros? O sea, lo importante es honrar a mi padre y a mi madre. Hacer lo que tenga que hacer para que ellos estén bien. Y no hay, dice aquí la palabra, que no hay mejor cosa. El apóstol Juan y el apóstol Santiago dicen: no hay mejor cosa que ver a mis hijos caminando en los senderos del Señor. No hay mejor cosa que esa. Y los que somos papás entendemos eso con claridad. ¿Qué es lo que yo más anhelo? Que mis hijos caminen en los caminos del Señor. Porque sé que entonces su vida va a ser buena y les va a ir bien. Eso es lo que yo le quiero heredar a mis hijos. Si hay otras cosas, qué bueno, qué bendición. Gracias, Señor, por darme algo para darle a mis hijos. Pero si tienen eso es suficiente. ¿Está de acuerdo? Eso es suficiente. Ellos tendrán sus propios retos, sus propias situaciones, pero eso es suficiente. Que conozcan al Señor es suficiente. Es la mejor herencia que le puedo dar. Luego estamos pensando que la mejor escuela es la que tú le vas a dar en tu casa. Vamos a pasar a otro tema. Déjenme leerle algo que está ahí en 1 Corintios, y si me pueden ayudar a ponerlo, por favor. 1 Corintios 4:15. A ver si viene por ahí. Este versículo es un versículo que puso Pablo a los Corintios por una razón. Ahorita la vamos a platicar. Fundamentalmente de lo que habla es porque aunque tengan 10,000 años, ahorita explicamos qué quiere decir años, en Cristo no tendrán muchos padres, que en Cristo Jesús yo los engendré por el Evangelio. Para empezar a explicarlo, déjenme leerle esta versión que me gustó mucho como dice: porque aunque haya 10,000 personas más que les enseñen de Cristo, el Padre espiritual de ustedes
soy yo. ¿Quién está hablando? Pablo. Está hablando Pablo, está escribiendo esta carta a los Corintios y él les está diciendo: ustedes son mis hijos porque yo los engendré. Y luego dice: yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. ¿Cómo le llamamos a estos padres? A los que nos han enseñado del Evangelio. Son nuestros padres espirituales. Son las personas que nos han enseñado del Evangelio. Y aquí viene algo que es muy importante. Ojalá que esté usted despierto. Si no está alguien despierto, tiene un corazón. Ahorita despierto porque es el momento. ¿Saben qué? Un día los voy a invitar a que estén acá porque me encanta cómo se ve siempre la gente de acá. Casi siempre la esposa le hace, ¿cómo le hace al esposo? Los esposos somos un poco más distintos porque no me le hacemos así. Pero la esposa, para que no haya duda. Y desde acá se ve, desde aquí yo veo cómo. Sobre todo cuando dice uno despiértalo, entonces sí, rápido. Espero que usted esté despierto porque aquí viene la esencia de lo que queremos transmitir. Una de las razones, si no es que la más importante, ¿por qué nos desviamos en nuestro camino cuando estamos caminando en las sendas del Señor? Es porque no rendimos cuentas. ¿A quién le gusta rendir cuentas? Volteé y no hay ni una mano levantada. Ni yo tampoco la levanté. No nos gusta rendir cuentas, no nos gusta. ¿Pero qué creen? Es indispensable. Es indispensable porque si no, entonces ahí empiezan los problemas, ahí es donde me desvío. Déjenme leerle algo que usted conoce muy bien. ¿Se acuerda de la cena del Edén? Allá donde nos metieron a todos en problemas. ¿Sí se acuerda o no? ¿Cuál era esa? A ver, Génesis 3, ¿qué? A ver, acuérdese. No me dijo que sí se acordaba. Bueno, sí se acuerda de la escena, pero no del versículo. Está bien, se lo voy a leer. Allí en el libro de Génesis también me gusta mucho esta versión, porque dice lo siguiente. Empieza la argumentación, se lo voy a leer desde luego. Dice: la serpiente, que era más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Eso fue lo que le preguntó. ¿Qué le preguntó exactamente? ¿Es verdad que qué? Que no puedes comer de ningún árbol. O sea, que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto. Y me encanta la respuesta de Eva. Dice: sí podemos comer de los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de este árbol, moriremos. ¿A qué hora le dijo que si lo tocamos? Porque si usted va un poco para atrás, no dijo eso. Nunca se habló de no tocarlo. ¿De dónde salió eso? No me voy a desviar mucho, nomás déjenme decirle esto, porque este sí me gusta decir. ¿Me ayudas, Chava? Le vamos a enseñar la escena del Edén. Sí. La escena del Edén como nos la imaginamos. Ponga atención. Ya le dijo la serpiente que es verdad que no comamos de los árboles del huerto. Y entonces Eva le dice: ¿y por qué no podemos comer de los árboles del huerto? Aquí ya estamos entre Eva y Adán. ¿Okay? Pues es que no podemos comer del árbol del huerto, eso dijo el Señor. Pero ¿por qué no podemos comer de ese árbol en especial? Ahí está, junto al árbol está el árbol de la vida. Agarramos un fruto del árbol de la vida, agarramos del fruto el conocimiento del bien y el mal, podemos comer de ese y luego comemos del otro y entonces vamos a seguir. A ver, ni lo toques, ¿de acuerdo? Gracias, Eva. Cualquier referencia con la realidad
mera coincidencia. O sea, el fondo del asunto es, a lo mejor ahí le dijo, ¿verdad? Ahí le dijo algo, no sé, pero luego sigue la historia y finalmente, déjenme enseñarle otro, porque este también es muy importante, y aquí lo dice con toda claridad, con toda claridad. Me voy a brincar hasta el versículo 6. Dice, la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. ¿Dónde estaba Adán? Y entonces, ¿a quién engañó la serpiente? A ver, piensen bien, ¿a quién engañó la serpiente? A los dos. Ahí estaba Adán. Ahí estaba con ella. Todo el diálogo. Nos van a vender algo. No escuchen. Así tenemos que hacerle a veces, ¿verdad? No hay que escuchar lo que se dice por ahí, pero bueno, aquí el punto ¿cuál es? Estaban los dos juntos. Un día que me vuelvan a invitar les platico por qué se dio ese diálogo y por qué Adán se dio. Ahí se lo dejo de tarea para que lo piensen. Pero aquí es el punto importante, ¿cuál es? Nosotros estamos dando ejemplos con nuestra propia vida a nuestros hijos. Y si Adán y Eva, que caminaban con el Señor, porque aquí dice que caminaban con el Señor todos los días. ¿Cuándo? Si caminaban con el Señor todos los días, no podían haber ido con el Señor y decirle, Señor, fíjate que nos encontramos a la serpiente y nos dijo esto. Si hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor ahí se detiene el asunto, ¿verdad? Y no nos hubiéramos metido en problemas. Pero sucedió así. No. Se siguió Adán y se siguió Eva. Y terminaron en un desastre. Rendir cuentas significa ir a dar cuentas de mi vida a las personas que son mis padres espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a darles cuentas? Para no meter la pata. Una persona que tiene un crecimiento espiritual más arriba del mío me va a orientar. Ella pasó por algunos problemas, por algunas circunstancias, y me va a poder decir no, o sí, o búscale por este lado, o tráeme a tu esposa y vamos a platicar los dos, con los dos. Pero a veces yo no quiero rendir cuentas. ¿Sabe que rendir cuentas es una protección? Déjenme enseñárselo gráficamente. ¿Me ayudas, Chati? Mi esposa está feliz, ¿eh? No, luego no me la voy a acabar, pero esa es otra cosa. Fíjense, aquí en la Biblia dice, y ustedes mujeres, ¿qué tienen que hacer con nosotros sus maridos? Me gusta escucharlo, a ver, díganme. Sujetarlos en todo. Me gusta mucho eso. Se tiene que sujetar en todo. Entonces fíjense lo que a veces pasa. Cuando mi esposa está sujeta a mí, ¿qué pasa? Está protegida, está guardada. Si vienen los problemas de frente, ¿quién los va a recibir? Pues yo, ¿verdad? Yo los voy a recibir. Pero de repente mi esposa me dice, es que lo que estás pensando no está bien, yo creo que voy a hacer otra cosa. Justo cuando eso dice, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Y entonces ahora, ¿quién va a recibir los embates y los problemas? Ella, ¿verdad? Y a ver, fíjese bien lo que le voy a enseñar, mujer, porque esto es muy importante. Cuando mi esposa se pasa al frente, la mayoría de los hombres, por no decir todos, le decimos, ¿quieres pasarte? Pásale, mi reina, pásale. Ándale, pues. Y entonces, bueno, pues yo aquí tranquilo, ¿verdad? Porque ahora qué responsabilidad tengo. ¿Cuál?
Gracias, Chavis. Así que le conviene estar guardada, le conviene estar cuidada. Fíjese bien, regresemos a la escena del Edén. Si Eva le hubiera hecho caso a Adán, ¿qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan la escena que vimos hace rato? Cuando está el diálogo. Bueno, ni lo toques. Si le hubiera hecho caso, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos todos nosotros? El problema es que cuando nosotros nos encontramos en la misma circunstancia, ¿qué hacemos? Pues de repente la regamos igual que Adán y Eva, ¿verdad? O sea, hay reglas aquí que si se rompen, tenemos problemas. Entonces mejor hay que hacer lo que dice el Señor. ¿Está muy difícil? No me diga que no, porque sí está muy difícil. ¿Quiere la receta para que ya nunca le cueste trabajo esto? ¿De veras quiere que le dé una receta y le aseguro que nunca más le va a volver a dar problemas hacer lo que dice la palabra? ¿Sí lo quiere? Muérase. Es en serio. Ni se ría porque es en serio. Muérase. Y cuando digo muérase no quiere decir váyase al cementerio. No. Auténticamente entregue todo y muérase. O sea, ya no me interesa nada. Porque lo que nos mueve a veces son las envidias, las emociones, una bola de cosas. Pero si yo estoy muerto, ¿qué siento? Si yo entregué todo, ¿por qué me peleo? Pues nada, ¿no? Ya no tengo problema. O sea, aquí está, ya me entregué todo. ¿De veras es todo tuyo, Señor? ¿Qué problema tengo? Nada más hay que morirse. Ahí es donde está medio difícil, ¿no? Yo le digo a José Manuel, muérete. Y al rato ya se vuelve a levantar. ¡Oh, que te mueras! Y otra vez se vuelve a levantar. Pues esa es la batalla de todos los días, ¿no? Pero cuando yo tengo el ánimo, tengo vamos a decir, la voluntad de que verdaderamente le quiero entregar todo al Señor, pues lo vuelvo a hacer. Mi vida empieza a caminar suave. Ahora, insisto, ¿qué nos ayuda? Pues vamos a dar cuentas. Estoy pensando esto, estoy haciendo esto, mis hijos están así, yo estoy así, tengo problemas con esto, tengo estas circunstancias. A mí me encanta cuando las personas vienen a la consejería y obedecen. Pero no he tenido el privilegio de verlo completo. O sea, llegan, platicamos, están de acuerdo en lo que estamos diciendo, se van. ¿Y qué creen? Que regresan al rato y me vuelven a decir lo mismo. Pues, ¿qué pasó? ¿No ya habíamos quedado? Entonces le vuelven a repetir lo mismo. ¿Y qué creen? ¿Ya se resolvió el problema? Porque no se han muerto. Porque no han decidido de verdad voy a obedecer lo que dice el Señor. Y punto. Déjenme decirle una última cosa en eso. Pasa exactamente lo mismo. Cuando yo me paso delante del consejo del Señor, delante de la persona que me está aconsejando, y hago lo que yo quiero, ¿quién va a dar cuentas? ¿Quién? Yo, ¿verdad? Pero si el pastor me enseñó, me dijo, mira por aquí, por acá, hace esto, haz lo otro, no quiere decir que él sea responsable de mi vida, pero él sí tiene una responsabilidad. Que el consejo que me está dando, ¿quién va a dar cuentas? ¿Quién? Entonces los que damos consejos de parte de Dios, más nos vale que estemos conectados. Y aquí hay muchas advertencias también para eso. Si yo doy consejos de parte de Dios, más me vale que de verdad sea de Dios. Porque si no, el que va a dar cuentas soy yo. Así que, ¿qué me parece eso de dar cuentas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? ¿Está claro que tenemos que dar cuentas? ¿Nos gusta? ¿Hay que hacerlo? Espero que no saliendo de la puerta se les borre el cassette y se les olvide dar cuentas.
Cuando yo no doy cuentas, el problema que tengo es que ¿quién maneja mi vida? ¿Quién maneja mi vida cuando yo no doy cuentas? Yo. Y yo me puedo dejar sorprender, como en el caso de Eva, por lo que el diablo me diga. Me puedo dejar sorprender o me sorprendo por lo que yo mismo quiero. Déjenme hacerle otro comentario. ¿Quiénes de los que estamos aquí, de repente un día nos hemos visto al espejo y nos hemos sorprendido haciendo las mismas cosas que le criticamos a mamá o a papá? Ni levante la mano, porque yo ya sé que casi todos. Por no decir, los que no están aquí son los que a lo mejor no han tenido ese problema. Pero un día uno se enfrenta ya al espejo y dice, hijo, le estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá o lo mismo que hacía mi mamá. ¿Por qué lo repetimos? Porque nosotros lo aprendimos. Se volvió parte de nuestra naturaleza. Cuando voy a dar cuentas, me puedo empezar a despojar de esas cosas que no me convienen. Pero alguien me lo tiene que enseñar, alguien me lo tiene que mostrar. ¿Cómo son los diálogos entre esposo y esposa? De pura edificación, ¿verdad? ¿O no? ¿O de repente no? ¿Qué tan fácil es ponerse de acuerdo? Si los dos conocemos al Señor, pues deberíamos de ponernos de acuerdo muy rápido, ¿no? Le voy a pasar una receta. Cuando estamos discutiendo mi esposa y yo, de repente decimos, mira, aquí dice en este versículo tal cosa, y aquí dice tal cosa. Y hemos llegado a un acuerdo, le voy a decir cuál es. ¿Quién manda en mi casa? ¿Quién manda en la suya? ¿Quién? Porque le voy a platicar algunas historias del DF otra vez. Fíjese bien. Viene el chamaco y le dice a la mamá, mamá, quiero ir a la fiesta, que mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la mamá le dice, ¿ya le preguntaste a tu papá? Dice, no, pero ya sé que me va a decir que no. ¿Y tú quieres ir? No, pues claro que sí quiero ir. Ah, pues yo lo convenzo. Vete. Le dije que eran historias del DF y se ría porque son de allá. Si se ríe se está riendo de mí, porque yo sí soy del DF. Fíjese bien, ¿qué fue lo que pasó en toda la estructura de autoridad? Se rompió toda la estructura de autoridad. Pero aquí tiene una cosa importante. Si hubiera algún incidente con el hijo, ¿quién es responsable? ¿Quién? Ah, la mamá. Vaya. Ahora aquí le voy a hacer otra pregunta. Fíjese bien lo que va a pasar, mujer, porque esto es muy importante para usted. A ver, varones. De todos los varones que están aquí, por favor, levánteme su mano. Aquel varón que entiende, que está de acuerdo en dar cuentas por su familia delante de Dios. ¿Quién está dispuesto? Volteen a ver, mujeres, por favor. Casi todos los hombres, por no decir todos, levantan la mano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente nos dio la encomienda, sino nos dio la capacidad para verdaderamente hacerlo. Ahora yo quiero hacer otra pregunta. A ver, mamás, a ver, mujeres. Fíjese bien, usted va a ir a dar cuentas delante de Dios. Si su esposo se portó bien o mal, usted da cuentas. Si sus hijos se portaron bien o mal, usted da cuentas. Dígame usted, mujer, levante su mano si usted está dispuesta a dar cuentas por su esposo y por su familia, o mejor que las dé. Si usted piensa que puede hacerlo mejor que su esposo, quiere presentarse delante de Dios para dar cuentas de su familia, levante la mano. Volteen. ¿Cuántas manos hay levantadas? Ninguna, ¿verdad?
¡Qué curioso! Mejor nos dejan a nosotros, ¿verdad? Pero no se puede. Si mi esposa se está pasando todo el tiempo para adelante, no se puede. Si yo voy a tener la responsabilidad, entonces, respétame. Y si no, házate. ¿Tú das cuentas? Para que yo pueda dar cuentas delante de Dios, necesito que tú estés detrás de mí. Ahora, ¿me quieren que le enseñe a los hombres, verdad, mujeres o no? Sí. Ya están, para estar parejos, ¿verdad? Está bien. Le voy a platicar una historia. Esta es una muchacha de aquellas que tienen el don de convertirse en piedras cuando se duermen. A lo mejor usted conoce a alguno. De esas que no se les da levantarse temprano, pero ni en defensa propia. Entonces esta muchacha está ahí, pero resulta que tiene un novio del cual está enamorada. Y entonces el novio le dice un día: fíjate que voy a tener que salir de viaje porque tengo trabajo, pero me voy a ir a las 4 de la mañana. Y cómo me gustaría poderte despedir de ti antes de irme a trabajar. ¿A qué hora se levanta esa muchacha? Ni se duerme, ¿verdad? Se sigue porque no vaya a ser que se le vaya. No le adelanto lo que pasa después de que se casan, pero déjenme dejar la historia hasta ahí nada más. Ok. Fíjese bien lo que le voy a preguntar. ¿Qué tan dispuesta está usted a someterse a su marido? Si se siente tan amada, pero tan amada, como esta muchacha de las 4 de la mañana. ¿Qué tan dispuesta está a someterse a su marido? Levánteme su mano. ¿Vieron, varones? ¿Vieron? ¿Cuál es la receta? Aquí está en Efesios 6, ahí está todo. En Efesios 5, del 22 en adelante está esa receta. Ustedes, mujeres, sométense a sus maridos en todo. Y ustedes, varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Cuando mi esposa se siente amada, mi esposa no tiene ningún problema en someterse. Entonces, ¿dónde están nuestros problemas? ¿Amamos a nuestras esposas como ellas necesitan ser amadas? A veces no. ¿Nos respetan como dice la palabra? ¿Sometiéndose en todo? A veces tampoco. Entonces cada quien tiene que hacer su parte. Ahora, todo esto que estamos platicando tiene que ver con la honra de los padres. ¿Por qué? Porque ¿qué les estamos enseñando a los hijos? Por nuestro ejemplo. Las mamás a veces enseñan a no honrar a los padres, a no obedecerlos. Y a veces enseñan a las hijas, bueno, no sé, a lo mejor no se da, ¿no? Pero en México el matriarcado es generalizado. Como dice un amigo, ¿no? Yo en mi casa yo sí mando, pero la ropa la tintorería, porque si no, no la lleva nadie. O mi esposa sí me obedece. Yo digo a qué horas voy a lavar los trastes y con qué tipo de agua. Me la pone ahí. Yo traigo a mi esposa de rodillas, sí, porque está así, salte de ahí, eso pasa en otros lugares. Yo creo que no pasa. ¿Dónde está la clave del asunto? Pues en obedecer lo que Dios dice. Y entonces estamos enseñando a nuestros hijos a honrar al Padre, y por consecuencia, ¿a quién más van a honrar cuando les toque su turno? A su marido. Van a poderlo respetar. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos y nuestras hijas? Lo mismo, a respetar. A respetar a su mamá, a respetarme a mí como su papá, y eso se transmite a las siguientes generaciones. ¿Quién tiene que decidir cuándo va a empezar a honrar? Es una cuestión personal, ¿verdad?
¿O no? ¿Le puedes dar un codazo ahí al cónyuge? ¿Tú o es para acá? Porque cuando yo señalo hacia mi cónyuge, hay un dedo para allá y cuál hay para acá. Al menos 3, ¿verdad? Entonces, cuidado con que yo haga así, porque entonces también va para acá. Hay un padre perfecto, hay un hijo perfecto y hay un amor perfecto. El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién de los que estamos aquí que tenemos